Muy buenas tardes, querida audiencia, bienvenidos. El placer de saludarles y poder compartir esta media hora, como cada semana lo hacemos, y damos gracias a Dios por su misericordia, por este tiempo, por este espacio. Gracias, como siempre, también a Canal 8, que tan gentilmente toda la semana también le pone el hombro, el compromiso para que este programa esté saliendo al aire y pueda llegar a vuestros hogares. Y nuestra meta es llegar a sus vidas, a su corazón, con la palabra de Dios. La palabra de Dios que no cambia, la palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que tiene poder de transformarnos, tiene poder de sostener, de sustentar nuestra alma, nuestra vida, porque es la Biblia, es la palabra inspirada de Dios. Fue escrita, cierto, por hombres en un periodo más o menos de 1400 años, por más de 40 autores bíblicos. Sin embargo, su unidad es perfecta. Dios así lo quiso, Dios así lo coordinó, y así ha estado vigente a lo largo de la historia, por más que la han querido esconder, la han querido quemar, la han querido adulterar. Es más, hoy en día ya hay muchas Biblias adulteradas, lamentablemente. Recuerden que fue la primer mentira del enemigo de nuestras almas, de Satanás, que cuando Dios creó aquella primer pareja de seres humanos, a su imagen y semejanza, aún no habían conocido el mal en su corazón, y enseguida el tentador vino, se les acercó y dijo: con que Dios os ha dicho tal y tal cosa. Entonces la estrategia del enemigo no ha cambiado, él siempre mina la palabra de Dios, y cuanto más verdad en un poco de mentira se vuelve más peligroso. Hoy en día también hay muchas Biblias adulteradas, hay que tener cuidado, hay otros que la andan adulterando, hay que tener mucho cuidado. Hemos dicho en más de una oportunidad que no todo el que anda con una Biblia abajo del brazo, el diablo también anda con la Biblia abajo del brazo. Hay que tener cuidado, son los últimos tiempos. Jesús mismo lo advirtió, que iban a venir muchos falsos profetas y aún iban a hacer prodigios y señales, pero no están los prodigios y los señales. Está en vivir en una vida piadosa conforme a la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hay una diferencia en llamar a Jesús Señor y en hacer la voluntad de Dios. Yo le puedo confesar con mi boca, pero le puedo negar con mis hechos, con mi vida. Y eso es una realidad que tristemente se ve en muchas personas. Sin embargo, el Evangelio no falla. El que falla es el hombre. Pero el Evangelio es la palabra de Dios, es las buenas noticias de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos. Miren, nosotros no le vendemos castillo en el aire, no vendemos prosperidad, no vendemos sanidad, no vendemos una vida color de rosa. Eso no es el Evangelio, ese no es el mensaje de salvación. Por eso siempre somos claros, nosotros predicamos lo que la Biblia dice, nos guste o no nos guste. No es nuestro mensaje, no es nuestra opinión, no usamos de psicología humana, no usamos de artimaña, simplemente nos basamos con mucho temor y mucha humildad en lo que la Biblia dice. En eso, porque eso ha sido lo que nos mandó el Señor. Entonces no podemos ir más allá de lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer. Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. También el libro de Apocalipsis dice que no se le puede quitar y no se le puede añadir. Y esa es nuestra labor, enseñar y proclamar lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y el Señor ha dicho que el que cree en Él tiene vida eterna. El que no cree entonces ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Jesucristo sigue vigente, Jesucristo sigue esperando, sigue con sus brazos extendidos a que se cumpla ese número de sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso predicamos el Evangelio, porque sabemos que hay muchas personas que seguirán respondiendo al llamado del Señor. Por eso el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Quizás tú eres una oveja del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabrás? Porque vas a creer en la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que si tú estás siguiendo al Señor Jesucristo, no sigas a una religión, mucho menos sigas a un hombre. Al único que hay que seguir es a Cristo. Los hombres pasamos, los hombres fallamos, los hombres somos falibles. El que no falla es el Señor Jesucristo. Y uno tiene que crear una dependencia, una relación personal con el Señor Jesucristo. Él fue el que
cargó nuestros pecados. Él fue el que fue a la cruz del Calvario, el que recibió la justa ira de Dios por nuestros pecados. Él es el autor y consumador de la fe, como dice el escritor a los hebreos. Nosotros simplemente somos vasos de barros, como dice el apóstol Pablo, vasos de barro. A veces tristemente la gente exalta más a los líderes religiosos que al propio Jesús. Es una tontería. Usted no siga hombres, no siga personas, no siga instituciones. Esas cosas pasan, el mundo y sus deseos pasan, dice la Escritura. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso tiene que conseguir una Biblia. Usted lea la Biblia, ore usted, no precisa intermediarios humanos, porque dice la Biblia que el único intermediario, el único mediador es Jesucristo hombre. Es Jesucristo hombre. Está bien que se congregue, que busque una congregación seria, que se proclame la Escritura, no perfecta, porque no hay congregación perfecta, porque todos los que formamos la congregación somos seres humanos imperfectos, pero sí buscar una congregación donde se predique la Biblia, donde no haya entretenimientos vanos, donde no haya cosas superficiales, donde no le saquen la plata, donde no le vendan espejitos de colores. Sea sabio, mi amigo, mi amiga. Yo sé que hay mucha gente que no quiere ir a las iglesias hoy en día porque ha tenido una muy mala experiencia. Quizás se ha metido en el lugar equivocado, pero si va a un lugar donde proclaman la Escritura, donde le predican y le enseñan la Biblia, donde no le metan la mano en el bolsillo, ore y el Señor lo va a guiar. Ore a una iglesia que realmente esté centrada en la Escritura, no en un hombre, no en una doctrina de hombre, sino en todo el consejo de Dios. Porque Pablo decía, yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. No lo que a mí me gusta predicar, no lo que a mí me conviene predicar. Yo hay cosas como pastor que tengo que predicar y enseñar a la iglesia que si fuera por mí no las enseño, pues son cosas duras. Pero nosotros enseñamos lo que la Biblia dice, lo que la Escritura dice. Hay cosas que nos van a gustar, hay cosas que no nos van a gustar, pero cuidado con aquel que le endulza el oído, cuidado con aquel que le dice lo que usted quiere escuchar. No es así. Nosotros estamos acostumbrados a un evangelio light, estamos acostumbrados a escuchar palabras dulces, estamos acostumbrados a escuchar que todo nos va a ir bien, que Jesucristo es el negrito de los mandados, que Jesucristo vino a cumplir los caprichos del hombre. No vino para eso. Él nos promete la vida eterna, pero después nos promete una vida de sacrificio acá. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese y sígame. Ese es el evangelio de Cristo. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pablo le decía a Timoteo, tú sufre penalidades como buen siervo de Jesucristo. Pablo le decía a las iglesias en el capítulo de Hechos, dice que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es para los cobardes. Los cobardes no entran en el reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo. Los cobardes no entran. Hay que ser valiente para hablar de Cristo. Hay que ser valiente para poner la cara. Hay que ser valiente para hablarles a otros del Señor Jesucristo. Hay que ser valiente para denunciar los falsos profetas, los falsos ministros, las falsas doctrinas, las falsas iglesias que están minadas en estos días. Y en ese contexto nosotros tenemos que trabajar. Pero un día el Señor vendrá y el Señor entonces sacará a luz todas las cosas. Entonces, queridos amigos, quiera Dios que el Espíritu del Señor Jesucristo esté tocando tu corazón, tu mente. Y yo sé que por los tiempos que estamos viviendo, por lo que hemos escuchado y visto, hay un muy mal concepto hoy en día por hombres impíos, hombres avaros, que han hecho de la fe una fuente de ganancia, como ya lo dice la Biblia. Pero la iglesia de Cristo existe. El remanente de Cristo, aunque es pequeño, aunque está siendo oprimido, existe. Hay un pueblo verdadero, hay una iglesia verdadera. La palabra de Dios aún sigue siendo proclamada, enseñada y predicada. Ore a Dios, pida dirección desde el Señor. Líbrele de hombres perversos, líbrele de religiones paganas y el Señor lo va a guiar. El Señor le va a abrir los ojos del entendimiento. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, pastor. Qué tarde la de hoy, ¿no? Y qué necesario es que nos congreguemos. Por eso el mensaje del pastor de orar para buscar una iglesia. Porque la misma palabra y el Señor nos enseña y nos pide que nos congreguemos a adorarle, a exaltar su nombre, a cantarle, a
tener una vida de hermanos en esa iglesia también, en el aprendizaje, con los estudios bíblicos, con las escuelas bíblicas. Ni que hablar, la actividad central de la mayoría de las iglesias, que son los domingos, es el culto al Señor, en agradecimiento por lo que Él ha hecho. Entonces, es todo un proceso, pero no deje de pensar que también hay que cumplir yendo a su casa, para aprender, para seguir creciendo y relacionarnos como hermanos un buen tiempo, que es maravilloso ese tiempo de hermanos, ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Por eso como iglesia también estamos de puertas abiertas, está en pantallas el teléfono del pastor para iniciar otro tipo de contacto que usted esté necesitando también, pedidos de oración, qué situación tiene usted de por medio para tener una consejería también, pero pensando siempre en arrimarnos, en cumplir con ese paso, ese proceso que el Señor tiene en espera por nosotros, ¿no? Pero como iglesia constituida estamos en este pueblo, estamos en esta ciudad, somos parte de esta ciudad y estamos ubicados en el barrio Artigas, en calle 18 de Julio, pasando Piedras al sur, ahí está la iglesia bautista. Arrímense confiadamente, tranquilos, sin temor alguno, ahí van a ser recibidos como corresponde y ahí van a escuchar la enseñanza del Señor. Le cantamos a Él porque Él es el que se lo merece, porque Él es digno de que se le cante y se exalte su nombre. Entonces, por eso lo hacemos, esas actividades para Él y para que personas que se arrimen puedan empezar a conocerle, ¿no? Tenemos actividad los martes, 17:30. Este fin de mes ya termina la escuela bíblica, ya hay un receso, pero la iglesia sigue funcionando. Los martes seguimos juntándonos a las 17:30 y los domingos a las 17:30, a la misma hora, es el culto central de nuestras actividades. Les esperamos, arrímense confiadamente, con usted, con su gente, con su familia, con lo que estén dispuestos a arrimarse, pero arrimarse con una disposición de escuchar y de escuchar la palabra de Dios, que es la que nos va a transformar, que es la que nos va a dar ese kit que nos está faltando para hacer los deberes, por decirlo de alguna manera, ¿no? La palabra de Dios es lo que nos transforma, ¿no? Y haciendo memoria en lo que el pastor estaba en la introducción, es una época de muchas noticias, aparte de que las buenas noticias es el Evangelio. Alrededor del mundo, aún hoy, hay cantidad de cristianos que son perseguidos, maltratados, asesinados, quemados, cantidad de cosas ofensivas para el Señor. Son millones de cristianos, sumados son miles de millones que han sido torturados. Sin embargo, las noticias de los cristianos no se hablan. Y no es solo acá, es a nivel general, global. Hay un silencio con respecto a esa cantidad de hermanos que son perseguidos. Serán los últimos tiempos, sin lugar a dudas, pero también son personas que padecen por reconocer a nuestro Señor como Salvador y Señor. Entonces, hay cantidad de países que no toleran ese tipo de enseñanza. No hay libertad como nosotros tenemos de expresar no solo la verdad, sino cantidad de expresiones que suceden en todos estos lugares. Y a veces no lo valoramos, pero sí podemos anunciar lo que Cristo nos ha mandado hacer, que es su obra maravillosa hecha en la cruz en favor de aquel que crea en Él. Pero a todo esto lo esperamos. Arrímense a la iglesia, tranquilos, confiando que no vamos a ir a pedirle plata, sí vamos a ir a pedirle que escuche la palabra del Señor. Así es, nosotros queremos apacentar su alma, su corazón, su vida espiritual, más nada. No queremos nada de la persona y lo único que tenemos para ofrecerle es al Señor Jesucristo, más nada. No ofrecemos otra cosa que Cristo no ofreció, sino lo que el Señor quiere para tu vida, que es la salvación de tu alma. Vamos a escuchar un tema y enseguida vamos a leer un pasaje de la Escritura.
el corazón, y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, do murió el sublime. Bien, amigos, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. La palabra de Dios dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. El Señor Jesucristo ministró en cuerpo humano alrededor de 3 años y medio. Anduvo por esas viejas calles polvorientas de Palestina, y en ese tiempo la desdicha humana era mucho, no solamente por la condición social, cultural. Recuerden que los judíos estaban bajo esclavitud, estaban bajo el yugo de Roma, sino por la miseria más grande, que era la del corazón, la del alma. Estaban vacíos espiritualmente. En esos 3 años y medio el Señor Jesucristo se dedicó a llevar las buenas noticias del reino de Dios. El reino de Dios ha llegado a vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Y el Señor, como dice acá el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando. Si bien el Señor obró maravillas, prodigios impresionantes, resucitaba a los muertos, echaba fuera a los demonios, sanaba todo tipo de dolencia y enfermedad, como dice allí el texto, porque ese era el sello distintivo del Mesías de Dios. Tenía poder para obrar milagros, para hacer maravillas, para resucitar a los muertos físicos, pero el corazón del reino de Dios es la enseñanza de quién es Dios y quiénes somos nosotros, y en qué consiste entonces esa ciudadanía del reino de los cielos, cómo nosotros podemos pertenecer a ese reino, porque Jesús anunciaba que el reino de Dios se había acercado a ellos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nosotros podamos entrar a ese reino? Y Jesús dice que andaba por todas esas regiones, recorría todas las ciudades, todas las aldeas, enseñando. Era lo primero que hacía. Hoy lamentablemente hay una carencia tan grande acerca de la enseñanza de Jesús. Se enseña mucha psicología, se enseña mucho humanismo, se enseña mucha religión humana. Estoy hablando en el contexto de las iglesias, pero debemos de volver a la enseñanza pura de las palabras del Señor Jesucristo, de la palabra de Dios. Enseñanza es fundamental. Dice la Biblia: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice allá en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Falta conocimiento. Hoy se han metido cantidad de enseñanzas falsas, disfrazadas de espiritualidad en la iglesia, disfrazadas de doctrinas, de enseñanzas bíblicas, y no lo son, porque hemos descuidado la enseñanza de Dios en nuestra vida. Y dice entonces que el Señor enseñaba donde Él iba, en la sinagoga. Las sinagogas era el lugar donde los sábados los judíos se reunían, los varones, para leer allí las escrituras, la ley de Moisés. Y entonces el Señor, como era judío, iba, leía las escrituras y las explicaba en la sinagoga. Y dice, y predicando, no solamente enseñaba, sino que predicaba el evangelio del reino. ¿Del reino de quién? ¿Del reino del pastor? ¿Del reino de los apóstoles? ¿Del reino del papa? No, cuidado, del reino de Dios. Si usted es creyente, ¿qué reino le están predicando? ¿Sobre quién le están hablando?
Cuidado, el reino de Dios era lo que Jesús enseñaba y predicaba. Jesús mismo dijo que las palabras que él decía eran simplemente las palabras que el Padre le había dado. Eso era lo que él decía y eso es lo que nosotros enseñamos. Lo que está en la Escritura, fuera de la Escritura nada. Lo que está en la Biblia. Y dice, anunciaba, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y imagínense, en aquellos tiempos, 2000 años atrás aproximadamente, era impresionante. No había hospitales, la medicina era muy precaria, los niños morían por cualquier cosa, las mujeres jóvenes morían también a una edad muy prematura, los ancianos, aquellos que llegaban ancianos, sufrían mucho y sin embargo vemos en el ministerio del Señor cómo sanaba todo tipo de dolencia física, porque esta era parte del ministerio del Mesías, como lo había profetizado Isaías, capítulo 53, dice que él había llevado todas las dolencias, porque ese era parte del ministerio terrenal de esos 3 años y medio que Jesús anduvo ministrando. Él sí sanaba todo tipo de dolencia, porque él era el Mesías encarnado en un cuerpo humano, era Dios en un cuerpo humano. Entonces tenía poder sobre toda enfermedad, tenía poder sobre todo espíritu inmundo que atormentaban, que ataban a la gente. Jesús con la palabra los echaba fuera. Y dice Jesús en el versículo 36, y es la clave de este pasaje, al ver las multitudes, no eran 2 o 3 locos, no eran 2 o 3 personas, eran las multitudes. Lo primero que vemos es la mirada de Jesús a las multitudes, a aquellas personas. Dice que tuvo compasión de ellas. Esa palabra compasión, en el griego que fue escrito, hay varias palabras para compasión, pero la que acá se usa para referirse a compasión es un dolor que surge de lo más profundo de sus entrañas. Es un dolor que se compadece, que se pone en el lugar del otro, que ve el sufrimiento del otro y siente lo que el otro está sufriendo y sintiendo. Esa es la compasión de Jesús. Fue conmovido de lo más profundo de sus entrañas, de su corazón, por la miseria, por el sufrimiento que el pecado ha traído a la raza humana. Siempre ha sido así. Hoy tenemos más avances tecnológicos, hoy tenemos más confort, pero estoy seguro que Jesús está mirando a las multitudes que están, como dice ahí, al ver las multitudes tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y hoy en día, si es cierto que el calendario histórico se ha adelantado, ha corrido 2000 años, pero esas multitudes siguen estando igual, dispersas, desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Quizás no vivimos una vida tan precaria como aquellas personas, pero lo precario está en nuestro ser interior, lo precario está en nuestra vida interior, lo precario está en lo más profundo de nuestro corazón. Y es ahí donde Jesús estaba mirando lo más profundo de su corazón. Esta gente ya tenía religión en ese tiempo, religión sobraba en ese tiempo, había líderes religiosos que se destacaban, sin embargo la religión no pudo mitigar ese dolor, no pudo mitigar esa dispersión de estas ovejas que andaban dispersas, desorientadas, como ovejas que no tenían pastor. Y cuando Jesús vino, entonces esa mirada de compasión lo condujo a decirle a sus discípulos en el capítulo 10, arrancando el capítulo 10, dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Porque el Señor dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hoy estamos en esa tarea de obreros, porque la mies sigue siendo mucha. Las ovejas siguen dispersas, las ovejas siguen desamparadas, como ovejas que andan vagando sin pastor. Y una oveja es un bichito muy frágil, es un bichito que se desorienta muy fácil, es un bichito que necesita ser pastoreado, necesita que lo lleven, que lo apacienten donde hay pasto, que lo lleven donde hay agua para beber, y así necesita nuestra alma del buen pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amigos, qué lindo es la mirada de Jesús,
de este Jesús que ha tenido compasión de nosotros, que en un momento de nuestra vida nos vio como esa oveja perdida, errante, y quizás tú estás así en esta vida, estás desesperado, angustiado, por más que no puedas ver, tu pecado te está llevando a una vida más deprimente, una vida más decadente. Entonces, qué bueno sería que formes parte de esa manada que el Señor vino a salvar. En Lucas 19:10, hablando de la salvación de Zaqueo, el Señor dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos nosotros. Las multitudes siguen estando dispersas como ovejas que no tienen pastor, pero el buen pastor sigue llamando a las ovejas, y las ovejas van a escuchar su voz. Quiera Dios puedas escuchar su voz en esta tarde, puedas abrir tu corazón y decirle: Señor, heme aquí, te necesito, soy pecador, sáname, perdóname. Quiera Dios que puedas orar de todo tu corazón y Él escuchará tu clamor. Muchas gracias, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Domingo 17:30, 18 de julio, pasando Piedras al Sur. Manchas de